Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta edición de webinar. Yo soy Jorge Hernández, de Coloquio International, y hoy tendremos la presentación, el webinar Elabora tu plan estratégico para tomar decisiones en tiempos de crisis, que impartirá Pablo Serrano, director de Coloquio International. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, Jorge. Bueno, antes de comenzar, me permito recordaros a todos los asistentes. Tenéis justo en el panel de control una zona de preguntas donde podéis escribir mediante un chat que aparecerá allí todas las consultas que tengáis para realizar a Pablo durante su presentación. Os recomendamos que lo hagáis durante la presentación de Pablo, así para que lo tengáis fresco mientras él está presentando, así vais escribiendo. Y luego en la recta final de la presentación se abrirá el turno de ruegos y preguntas, con lo cual no quiero robarte ya más tiempo, Pablo, así que cuando tú quieras. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues tengo un problemilla aquí. Vamos a ver, aquí estamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que estáis en este webinar. Es un webinar que hemos titulado Plan Estratégico para tomar decisiones en tiempos de crisis. Bueno, pues básicamente por la situación en la que estamos viviendo, actualmente se replantean muchas cuestiones. Una de ellas es hacer estrategia o hacer un plan estratégico en estos momentos es fácil, es difícil, es adecuado o no es adecuado. Bueno, esa es un poco la idea de lo que queremos presentaros esta tarde, ¿no? Este es un poco el esquema de la presentación que vamos a seguir. Vamos a introduciros un poquito quiénes somos nosotros para que tengáis una localización de con quién os estáis juntando durante este tiempo con nosotros. Y luego hablaremos un poquito sobre estrategia. El objetivo es dejar conceptos muy claros. En 1 hora, 40, 50 minutos es muy difícil dejar o hablar en profundidad sobre estrategias, sobre modelos de estrategias, sobre cómo hacer un plan estratégico, pero la idea es un poco que os quedéis con ciertos conceptos o pequeños conceptos un poco claros de lo que nosotros pensamos que es la estrategia y cómo se debe hacer estrategia, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros, no? Que algunos nos conocéis. Coloquio es una compañía, una pequeña compañía que llevamos más de 20 años trabajando en el mundo de la gestión de organizaciones y desde el año 2007 aproximadamente pues muy especializados y muy segmentados hacia el sector de lo que es el mundo de la comunicación visual y el mundo del packaging. Como no podía ser de otra manera, queríamos presentaros cuál era nuestra identidad, de la que luego hablaremos largo y tendido durante el webinar como una de las patas fundamentales de la estrategia. Y como a modo de ejemplo, pues os queremos mostrar un poco nuestra propia identidad, ¿no? Es decir, nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. La misión un poco de Coloquio es trabajar con vosotros. Nosotros cuando decimos que hacemos estrategia con nuestros clientes, no es que hagamos nosotros la estrategia, sino que os ayudamos a vosotros a hacer la estrategia. Y esa es un poco la idea de Coloquio, es acompañaros en la reimaginación de la compañía, del proyecto, de vuestro sueño que estáis en proyecto y en proyección. Una de las partes importantes de nuestra misión es que intentamos introducir todo lo que es nueva tecnología en ese acompañamiento, pero sin dejar de lado todo lo que es el desarrollo humano y profesional. Nuestra visión va mucho más allá y al final nuestra visión es querer hacer mejores profesionales, hacer más abierto el mundo en el que trabajan las organizaciones, ya sean asociaciones o ya sean empresas. Y muy focalizado, como os hemos dicho antes, en lo que es el mundo del packaging y la comunicación visual. Y nuestros valores, que es la columna vertebral de nuestra compañía y como veremos después el punto de partida de cualquier estrategia, pues los nuestros, los propietarios, los que hemos hecho esta compañía, es de cercanía, honestidad, creatividad, empatía, flexibilidad y seriedad. Algunos de vosotros pues nos conoceréis porque trabajamos temas de comunicación con vosotros como empresa o porque estamos haciendo planes de comunicación en vuestras asociaciones. Y en esa parte pues abarcamos desde creación de las propias herramientas online y offline de la comunicación, como la propia creación de los contenidos que van a enriquecer esas herramientas, que es una parte fundamental de la comunicación. Otros de los que estáis atendiendo el webinar a lo mejor nos conocéis pues porque os hemos ayudado o os estamos ayudando a organizar ese evento o esa feria en la que participáis.
A algunos otros nos conoceréis simplemente como por la asociación a la que pertenecéis, porque con algunas asociaciones lo que hacemos es llevar la gestión integral de la asociación, que es un servicio muy, muy puntual y muy característico que damos a ciertas entidades profesionales. Y nuestra última pata dentro de nuestro abanico de servicios es la de acompañaros en el desarrollo de planes estratégicos que lo hemos hecho con algunas empresas, como de los que entiendo que estáis asistiendo, o con algunas asociaciones a las que pertenecéis. Bueno, dicho esto, vamos a entrar un poquito ya de lleno en lo que es el webinar. Y como decía antes, queremos mostraros conceptos e ideas, ¿no? Estamos en un momento de crisis, todavía estamos hablando y nos estamos acordando de la crisis del 2007, donde cayeron las ventas, cayeron los pedidos, endeudamiento general, no había dinero para hacer pagos, no había dinero para ir a conseguirlo en los bancos. Y bueno, a modo un poco anecdótico de aquella crisis, una de las consecuencias o una de los aprendizajes que pudimos sacar fue de que los economistas no supieron prevenirla. Y un poco por eso hemos puesto a modo de este chiste, es un chiste que existe en el mundo económico que dicen que responde en una entrevista laboral un matemático, un estadístico y un economista cuando le preguntan cuánto es 2 más 2. Pues bueno, podéis imaginar que el matemático dice pues 2 más 2 son 4. Ciencia exacta es lo que va a decir. Un estadístico pues te dirá, pues con un margen de error de un 2%, 2 más 2 se dirá un promedio de 4. Y el economista se acercará probablemente al entrevistador y le dirá un poco así a Bajinis, ¿a qué desea usted que sea igual 2 más 2? Bueno, esto es un poco a modo de chiste, es un poco lo que quizás nos quedamos de esta crisis, que se parece mucho a la que vivimos actualmente en el sentido de que han caído las ventas, de que también hay problemas de pago, de cobros, han disminuido las peticiones, los pedidos, etcétera. Una economía real muy parecida a la anterior, quizás la única diferencia es que quizás ahora el dinero puede que fluctúe, que fluya más que en la anterior, pero cuya consecuencia lo que nos viene a decir es que nosotros como empresarios, como líderes de empresas y de negocios, como propietarios de empresas, pues no podemos controlar el entorno. Esto es un poco la base. Probablemente dentro de unos meses estaremos haciendo chistes de los científicos porque no han sabido prevenir científicamente la crisis sanitaria actual, ¿no? Pero aquí el concepto claro es que es el tema del concepto del control. Y en ese sentido, pues sí que nos gustaría llamar la atención sobre de dónde reside el control. Es decir, ¿por qué tenemos una necesidad de controlar en nuestra empresa, nuestro negocio? ¿Qué nos hace a nosotros llevar a ese control? Es decir, porque es que suele ser nuestra parte mental nos hace decir, tengo miedo de no poderlo controlar, tengo que controlar, tengo miedo de que no me paguen, tengo miedo de perder pedidos. Mi parte mental me lleva hacia la zona del control, a la zona operativa de la empresa. Luego, en contraposición, tienes la parte del corazón, ¿no? El corazón no en el sentido del órgano del corazón, sino en el sentido del corazón como alma, ¿no? Y ahí un poco es donde queremos ahondar, es decir, cuál es el alma de tu empresa, cuál es el alma de tu negocio. Te tienes que acordar cuando tú creaste la empresa, cuál era tu sueño, cuando tú creaste ese proyecto, esa empresa, y esto tiene mucho que ver con estrategia, es decir, lo que es la falta de control es el estar preparado para el cambio. El mental te lleva al control, el corazón te lleva a aceptar el cambio. El mental te lleva al control y te lleva a la parte de control operativo de la empresa. El corazón, el alma, te va a llevar a la parte de aceptar el cambio, de estar preparado para el cambio, y eso es lo que es la estrategia. La estrategia, en reducidos términos, es aceptación del cambio y estar preparado para el cambio. A partir de aquí hay muchos conceptos, pero esto va a ser un poco la base de uno de los conceptos que os queremos trasladar. Para nosotros estrategia, hacer gestión estratégica es un tema de aceptación del cambio, de estar preparado para cambiar. Ante una crisis, bueno, vemos que cada vez el entorno es más cambiante y, por tanto, es más influyente. Hoy tenemos la crisis de que ha sido el COVID-19. Dentro de unos días acabará el COVID-19 y tendremos encima el tema del cambio climático. Antes se hacían planes a 10, a 5, a 3 años. Ahora probablemente no podemos hacerlos ni a 5 años, ni a 1 año, perdón.
Esto que lo que nos hace llevar es a la reflexión de que la estrategia, el hacer estrategia ya no es una cuestión de un documento, de un plan, sino es una cuestión de ser constante, de ser flexible y de ser humilde. Y luego veremos un poquito por qué decimos esto. En la base, si veis aquí en la pantalla, la gestión estratégica, como definición, no es más que el proceso constante de adaptación de la empresa a su entorno. Y aquí resaltamos adaptación. Para adaptarte tienes que cambiar, para cambiar no tienes que tener miedo, para no tener miedo no tienes que dejar que la mente, lo mental, te controle. ¿Por qué ese proceso constante? Para conseguir ser mejor que tus competidores o que los competidores y poder ofrecer un aspecto diferente y valorado por tus clientes. Estos serían un poco los tres conceptos de gestión estratégica. Evidentemente, cuanto en una crisis, normalmente ya una empresa se mueve en un entorno que de por sí ya que suele ser turbulento porque es incontrolable, aunque intentemos hacerlo. Cuando hay una crisis la turbulencia es mayor, los cambios son más rápidos, son más impredecibles, hay mayor deterioro no solamente del entorno económico, pues, sino también social, como estamos viviendo en estos días, del propio mercado. Parece que hay mayor dificultad de hacer estrategia, porque siempre identificamos estrategia hacer un plan. Y para hacer un plan, pues dices, me tengo que sentar, tengo que reflexionar, tengo que planificar. Sin embargo, estamos en el día a día y la relación de turbulencia lo que nos dice es lo contrario, que tenemos que estar en reflexión permanente porque no podemos controlar ese entorno. Nosotros hablamos de pequeñas pautas para dirigir en tiempos de crisis, que al final casi se trasladan, porque podemos decir que esto se puede trasladar a una situación en no crisis, ¿no? En estos momentos, pues el proceso de decisión de reflexión estratégica tiende a ser más intuitivo, es decir, parece como que no tienes tiempo, que no puede planificarlo. Esto puede parecer un poco contraproducente, la intuición frente a la planificación. Sin embargo, en la base de la estrategia, como decíamos antes, reside en conocer bien tu identidad. Una vez que tienes bien definida tu identidad, que van a ser, como veréis después, los valores, la misión y la visión, será una cuestión de aplicar un modelo u otro en un momento determinado y puntualmente. Otra interesante reflexión es que en este momento es abrir el abanico de la reflexión estratégica a toda la empresa, al máximo de trabajadores. Es momento de hacer llegar las ideas creativas y las ideas creativas pueden llegar desde la parte de arriba de la empresa, jerárquicamente hablando, hasta la parte de abajo. La gente nunca vas a saber de dónde viene esa idea. Por lo tanto, es momento de ser muy humilde y muy flexible para poder estar abierto a cualquier cosa. Otra pauta podría ser que en tiempos de crisis se debe ser más consciente, si cabe, del valor de las personas. Es momento de hacer equipo, de cooperar, de colaborar, de ir de la mano todos unidos, pero para eso tienes que tener muy bien claro quién eres y lo que quieres, a dónde quieres ir. Otra palabra que vamos a hablar también durante este webinar y que tiene que ver mucho con estrategia es la de innovación. Y la innovación es más que nunca ahora cuando debe estar más impregnado dentro de los valores de la empresa y en la conciencia del empleado, porque esa innovación, esa pequeña diferenciación creativa es la que te va a dar a ti, te va a permitirte diferenciar de la competencia, mucho más que lo que es el precio, el servicio, la calidad, como solemos hablar. Y por último, en tiempos de crisis, evidentemente no todo es escaso y lo que me vais a decir mucho más el tiempo. Sin embargo, hay que dedicarle, aunque sea poco, un tiempo a la estrategia, a la reflexión estratégica. Porque si no, ahora estás trabajando para comer pescado hoy, para comer pescado mañana, para comer pescado pasado mañana. Lo que tienes que conseguir es cómo puedes reflexionar para aprender a pescar y no tengas que estar luego del día a día pensando cómo es ese pescado. Como decía Napoleón, que es una de las frases de los que nos conocéis que solemos decir, hay un momento para la acción y hay un momento para la reflexión. Los dos momentos son importantes. Cuando estás en el momento de la reflexión, estás en el momento de la reflexión. Y una vez que has hecho esa reflexión, ya olvídate de la reflexión y ponte en acción. Pero la reflexión la tenemos que hacer. Y el momento de la acción a veces se confunde y el momento de la reflexión a veces se confunden. Y esto es un poco lo que queríamos también traeros a esta diferenciación. Es decir, qué es gestión operativa y qué es gestión estratégica. A veces, incluso muchas personas piensan que están haciendo gestión estratégica y están desarrollando estrategia cuando lo que están haciendo es gestión operativa. Y la gestión operativa tiene que ver mucho con el concepto de control que decíamos al principio. ¿Por qué haces gestión operativa? Para controlar. ¿Por qué quieres controlar?
porque ¿qué tienes miedo a cambiar? ¿La gestión operativa es importante? Sí. ¿Es fundamental? Sí. ¿Es necesaria? Sí, y hay que hacerla, pero hay que saber quién la hace dentro de la empresa. Y la persona que hace la gestión estratégica, que tiene que ser el propietario, el líder, el que lleva el proyecto, nunca puede estar a la vez haciendo gestión operativa, porque al final ni hará gestión estratégica ni hará gestión operativa. Esto es otro de los puntos muy, muy importantes que veremos dentro de lo que es el concepto de estrategia. Diferencias principales, bueno, pues como los ponemos aquí, la gestión operativa tiene un enfoque a corto plazo, es una gestión del día a día prácticamente. Estás pendiente de las facturas, si se ha pagado o no se ha pagado, de hacer este presupuesto, de si el camión ha salido con la expedición de los productos, si el cliente te llama, bien, es el día a día. La gestión estratégica tiene un enfoque más a largo plazo, está pensando en cuáles serán tus competencias como empresa dentro de 2, de 3 años o de un año. Otra diferencia es que la gestión operativa tiene una visión funcional e introvertida de la empresa. Mira hacia los departamentos, la gestión hacia los departamentos de tu empresa. La gestión mira a ver lo que hace el departamento financiero, a ver lo que hace el departamento comercial, a ver lo que hace el departamento de producción. La gestión empresarial tiene una visión global y extrovertida. Mira hacia el entorno para ver cómo está cambiando, mira hacia los clientes para ver cómo están cambiando, mira hacia los competidores para ver lo que están haciendo. Por eso es muy importante, es muy clarificador que tú no puedes estar haciendo un presupuesto, mirando en el día a día, gestionando tus facturas y a la vez estar mirando a la competencia para ver lo que hace. Todo tiene su momento y todo tiene su tiempo y todo tiene su posición. En la gestión operativa, pues normalmente se toman decisiones que se pueden repetir, porque si funcionan además es aconsejable que se repita. En la gestión estratégica normalmente las decisiones nunca se repiten, porque normalmente las decisiones dependen del entorno o dependen de los clientes cuando tú tomas una decisión estratégica. Nunca se suele repetir. Otro dato para diferenciar la operativa de la estratégica es que en la operativa se tratan datos cuantitativos. Te llegan tus ratios, te llega tu balance, te llegan tus facturas, te llegan tus órdenes de producción. Son datos cuantitativos que te gusta ver y controlar. En la gestión estratégica no existen datos cuantitativos prácticamente. Casi todos son cualitativos o son datos aproximados. Los tienes que prever muchas veces. Otra diferenciación es que en la gestión operativa los problemas los identificas. Ha habido un camión que se ha parado con mi mercancía en tal sitio, hay que resolver ese tema, lo tienes identificado. En cambio, en la gestión estratégica los problemas hay que ir a por ellos, hay que detectarlos, hay que anticiparlos, no se identifican tan fácilmente. Otras diferencias interesantes de lo que es la operativa y la estratégica y que tiene que ver mucho con lo que decíamos al principio es que la gestión operativa te suele dar seguridad porque es controlable. Como decíamos antes, el control te da seguridad. Pero normalmente eso, la gestión estratégica a veces te da miedo porque no la controlas. Y muchas veces es por la razón por la que no haces gestión estratégica, porque no la puedes, porque tienes que aceptar el cambio y te da miedo aceptar ese cambio porque no lo controlas. Y esto es una parte muy importante dentro de la estrategia y es por eso que nosotros creemos que para hacer estrategia no solamente hay que tener conocimiento empresarial de lo que es el mundo de la estrategia, hay que tener otros conocimientos para poder evitar y aceptar esos miedos y poder aceptar ese cambio. Por tanto, la gestión operativa reside en la parte mental, pues no puedo pagar, no puedo vender, tengo que controlar, mientras que y te hace estar en la acción, hay que hacer esto, hay que resolver aquello, tengo que estar aquí, tengo que estar allí, porque eso lo que te hace es taparte los miedos de tengo que cambiar porque tengo que hacer las cosas diferentes. La gestión estratégica te reside en el corazón, en el sentido del alma de tu empresa, del sueño, del proyecto de tu empresa. El para qué. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado para qué he creado yo mi proyecto? ¿Para qué he creado yo mi negocio? ¿Para qué he creado yo mi empresa? Y por eso, como decíamos, hay gente que no hace gestión estratégica, pero no por una cuestión de incomodidad, de que no quiere o que no sabe, sino muchas veces de que te da miedo. Te da miedo que te digan cuáles son las partes de mejora de tu empresa. Te da miedo de decir, vale, lo haces todo bien, pero hay cosas que puedes hacer de otra manera. Y además las tienes que compartir con el resto de tu equipo, las tienes que compartir con asesores externos. Por eso también decíamos el concepto de estrategia con el tema de humildad y de flexibilidad. Una frase que nos gusta y que os iré soltando durante el webinar alguna que otra y que me parece que define muy bien lo que es estrategia es que no hay que pensar en qué decisión voy a tomar mañana, que es lo que hace la operativa, sino en qué decisión debo tomar hoy para conseguir lo que quiero mañana. Esta reflexión refleja mucho de lo que significa lo que es hacer estrategia.
Otro dato muy interesante, vosotros pensáis que, claro, las empresas, la mayoría de los proyectos de empresas fracasan pues por problemas tecnológicos, problemas de obsolescencia, por problemas económicos de facturación, de endeudamiento y demás, pero sin embargo los datos dicen que el 75% de los proyectos empresariales que fracasan lo hacen porque no hacen estrategia y no planifican estratégicamente. Por tanto, vamos a entrar un poco en conceptos concretos y básicos. Y a nosotros nos gusta empezar por el principio. ¿Qué es estrategia para nosotros? Bueno, pues para eso nos podemos ir a varios conceptos. Vamos a presentaros tres. El origen de la palabra estrategia viene de la palabra griega estrategos, que en la griega antigua significaba general. Estrategos se compone del término stratos, que significa ejército, y agos, que significa dirigir en el sentido de liderar. Por eso la estrategia, como podéis imaginar, tiene mucho que ver con el liderazgo, tiene mucho que ver con los líderes. El líder tiene que estar haciendo estrategia, que suele ser el propietario o los propietarios de la empresa. No puedes estar haciendo estrategia y haciendo operativa a la vez, tienes que estar liderando. Otro término un poco más coloquial, os hemos traído esta anécdota de la película, la historia de Peter Pan, cuando están atacando el barco de los piratas y dice, venga, adelante, vamos a por ellos. Y le dice Campanilla, espera un momento, primero debemos tener una estrategia. Y todos se quedan mirando unos a otros y dicen, ¿pero qué es una estrategia? Y dice, pues un plan de ataque. Un plan. Estrategia es un plan. Y por último, os hemos traído la académica, ¿no? Del concepto de estrategia. La estrategia, según la Academia de Economía, pues es el modelo de objetivos, metas, propósitos o metas, de las principales políticas y planes para alcanzarlos, planteados de la manera que definen qué es tu negocio y dónde va a estar la compañía o lo que va a ser la compañía. Aquí está, en esta definición, los conceptos de lo que estábamos diciendo y de lo que es estrategia y que iremos viendo, que es la identidad de la empresa. ¿Cómo podemos hacer estrategia o cómo hacemos estrategia? Nosotros, como podemos transmitir, que nosotros pensamos que las empresas, al igual que las personas, si quieren mejorar, lo primero que hay que hacer es conocerse. De dónde partes, cómo son, qué se está haciendo, qué es lo que se hace bien, qué es lo que se puede mejorar. Es lo que nosotros llamamos la fase cero de cualquier reflexión estratégica. Y la fase cero de cualquier reflexión estratégica, el conocerte más y mejor a ti mismo, es lo que se denomina en términos estratégicos la identidad. La identidad son tres conceptos: los valores, la misión y la visión. Entonces, repasemos un poco por qué los valores, que a veces se pone en una parte y se deja ahí como, bueno, estos son los valores de mi empresa, estos son mis valores. Pues es quizás la parte más importante, como veremos, de la estrategia, de tu negocio. Los valores definen cómo la organización quiere actuar, comportarse, qué caminos quiere seguir y qué caminos no quiere seguir. Precisan cómo son las relaciones entre las personas que integran el negocio y cómo se relacionan con los clientes, con los proveedores. Y deben movilizar las energías de la empresa y por eso deben ser comprendidos y compartidos. Los valores normalmente los hacen los líderes, los propietarios de la empresa, los dueños de la empresa. ¿Por qué? Porque los valores no se cambian de un día para otro, de un plan para otro, de 3 años a 3 años. Los valores permanecen en el tiempo porque son los valores del propietario, de los propietarios, los que la han creado, los que han creado ese sueño. Pero por eso un ejecutivo o un director puede hacer estrategia, pero no desde los valores, porque el director al final puede cambiar, los valores permanecerán mientras permanezca el propietario. Cuando el propietario cambia, cambiarán los valores. Pero son muy influyentes los valores, como podréis un poco imaginar. En función de los valores que tenemos en nuestra empresa, la respuesta que podemos estar dando a una crisis o a la crisis actual sanitaria, en función de los valores, de unos valores u otros que tengamos en la empresa, la respuesta puede ser de una manera o de otra. Por eso, esta parte es fundamental dentro de la estrategia. Os hemos traído un pequeño ejemplo para que podáis un poco visualizar esto. Fue el creador de la marca Swatch, o de los relojes Swatch, Nicolas Haye. Cuando creó esta marca de relojes, él tenía una cosa muy clara. Él tenía unos valores nacionalistas muy asentados. Él era suizo, y él quería ser suizo y todo se tenía que hacer en Suiza. Él quería cambiar el mundo de la relojería, pero quería hacerlo desde Suiza por sus valores nacionalistas.
Y lo hizo al revés, él podía haberse marchado a Asia, porque allí era mucho más fácil hacer relojes, y haberlos hecho desde allí, pero él quería que fuesen en Suiza. Entonces lo que hizo fue, determinó el precio de venta que quería, que pensaba que podían valer sus relojes en el mercado, quitó su margen, quitó sus gastos sus costes de distribución, de comunicación, etcétera, y llegó a sus costes operativos. Y cuando supo cuáles iban a ser sus costes operativos, buscó en toda Suiza cómo podían hacer esos relojes en Suiza. Y así nació Swatch. Si Nicolas Hayek hubiese tenido otros valores no tan nacionalistas, estos relojes se hubiesen hecho de otra manera y en otro lugar. La segunda parte de la identidad, el segundo pilar de la identidad es la misión. Debe delimitar exactamente a lo que se dedica la empresa. ¿Cuál es tu negocio? Para saber cuál es la misión de tu empresa tienes que hacerte 3 preguntas. ¿Qué necesidades trato de satisfacer con mi proyecto? ¿A quién me dirijo? ¿A qué segmento de mercado? ¿Y cómo lo realizo? ¿Con qué capacidades tengo para realizarlo? ¿Qué tecnología, qué conocimiento, qué personal, qué formación tengo para desarrollar la misión? Para que os hagáis una idea de misión, os hemos traído la misión de 3 compañías que yo creo que viendo un poco los logos y las marcas podéis más o menos imaginaros las misiones que tiene cada una. La misión de Nike es llevar inspiración e innovación a cada atleta del mundo. La misión de Adidas es liderar la industria de artículos deportivos con marcas basadas en la pasión por el deporte y el estilo de vida deportivo. Y la misión de IKEA es ofrecer una amplia gama de productos de muebles para el hogar, bien diseñados y funcionales a precios tan bajos que la mayor cantidad posible de personas pueda pagarlos o podrá pagarlos. Más o menos, sin haberos leído las misiones y sabiendo un poco cómo son estas marcas, os podríais más o menos haber imaginado las misiones de ellas. Y el tercer pilar de la identidad es la visión. La visión nos permite pensar en lo que queremos ser y lo que no somos aún. Es el largo plazo, nos permite mirar más allá. La misión define a dónde quiere llegar la empresa a partir de la misión y de los valores. Una vez que sabes cuáles son tus valores y qué es lo que es tu empresa, ya puedes definir a dónde quieres llegar. Y por último, pues tiene que ser motivadora y proporcionar un espíritu de superación a toda la empresa. Tiene que ser un reto ambicioso, pero tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista. Pues vamos a poner la visión de las mismas 3 empresas anteriores, que probablemente ya no serán tan fáciles de adivinar previamente. Aquí vemos la misión de Nike, permanecer como la marca más auténtica, conectada y distintiva. No quiere hacer zapatillas maravillosas en 105 años. La visión de Adidas, quizás un poco más de pies en tierra, es ser líderes en innovación y diseño que ayudan a los atletas de todos los niveles de habilidad a lograr el máximo rendimiento con cada producto que traemos al mercado. Y por último, la visión de IKEA no es hacer muebles baratos y efectivos y fáciles, sino que es mejorar la vida diaria de muchas personas. Es muy importante cuando definamos la visión lo que queremos hacer con nuestra empresa de aquí a varios años. Bueno, pues dicho esto, yo os hago la pregunta, o me hago la pregunta, o nos hacemos la pregunta, ¿se puede realmente elaborar un plan estratégico para tomar decisiones en tiempos de crisis? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, sí. No solamente se puede, sino que es más necesario que nunca. En momentos como los actuales es cuando más estrategia tienes que hacer y por eso nosotros os recomendamos que sí o sí hagáis y reflexionéis estratégicamente en estos momentos. ¿Qué características pensamos que debe tener un plan estratégico en tiempos de crisis? Pues tiene que ser muy flexible, no tenemos que estar enfocándonos ni en 10, ni en 5, ni en 3. Tiene que ser prácticamente una reflexión continuada en el tiempo. Tenéis que visualizarlo como si fuese como esa cometa que se mueve en el viento, el entorno se está moviendo constantemente y tú estás dirigiendo y moviendo la cometa en función de ese entorno. Hay que tener la mente muy abierta a los cambios, más que tienes que convertir tu mental en tu corazón. Tienes que saber aceptar y estar preparados para asumir esos cambios, porque básicamente todo se puede cambiar, todo es cambiable. Hay que buscar un tiempo para la reflexión, hay que dejarla operativa, ya sé que es fundamental, es importantísima, pero para eso tienes a tu gente, tienes que saber delegar, tienes que saber apartarte del día a día y tienes que tener ese momento para reflexionar. Nosotros lo comparemos como la hoja en blanco del escritor, es decir, cuesta empezar, pero una vez que empiezas a escribir no vas a parar. Y vas a crear ese proyecto desde tu alma, de la empresa, desde tu corazón, que va a hacer que tu equipo te siga, que tu equipo coopere y que se compartan ese sueño contigo. Y al final un plan estratégico
¿Es un documento de papeles? Sí. ¿Es un documento de objetivos y escritos? Sí, pero tenemos que alejarnos un poco de ese documento, de esos datos económicos, porque al final lo que tiene que reflejar tu plan estratégico, tu estrategia, tiene que realmente reflejar tu sueño, lo que sale de dentro de ti. Y eso es muy humano. Y por eso nosotros utilizamos y aconsejamos acompañar el desarrollo de planes estratégicos con técnicas de comportamiento humano, neurolingüísticas, con temas de yoga, con temas filosóficos, porque al final vas a tener que juntar en una habitación, en una reunión, a gente de tu empresa y van a surgir todos los conflictos, van a surgir muchas críticas, y también vas a tener que ser muy flexible y muy humilde de saber aceptar todo lo que te viene de un sitio y de otro, porque al final las empresas están formadas por personas y las personas al final son comportamientos humanos. Es un poco lo que comentábamos en esta transparencia. Bueno, yo creo, dichos estos conceptos, como os digo, lo que queremos es lanzar conceptos más que enseñaros a hacer un plan estratégico. Queríamos presentaros también de una manera muy intuitiva y muy general, pues diferentes formas de implantar estrategia y de hacer estrategia en la empresa, o de hacer planes estratégicos. Nosotros hemos elegido 3 modelos con los que nos sentimos más cómodos y que de una manera general nos vamos a decir cómo paso a paso se tiene que hacer, pero sí, en base a lo que os podemos comentar, pues vais a poder investigar y vais a poder vosotros implantar estos modelos de acción estratégica en vuestros proyectos. Hemos traído 3 modelos, el del núcleo estratégico, el del océano azul y el del DAFO Express. Probablemente todos los conoceréis, los que hacéis estratégica o habéis hecho alguna vez estrategia en vuestra empresa. Los que no os conoceréis, pues os descubrirá algo nuevo y algunos os parecerán familiares y unos más complejos que otros, pero todos fácilmente aplicables. El modelo del núcleo estratégico es un modelo que suele ser recomendable para entornos extremadamente complejos, a pesar de ser un modelo muy sencillo, o precisamente por eso, porque al ser un modelo muy sencillo, de análisis muy sencillo, es muy utilizable en entornos complejos, bien porque no tienes tiempo, bien porque hay mucha dificultad de acción o hay mucha necesidad. Y lo resume, lo esencial de la estrategia lo resume en 4 conceptos interrelacionados entre sí, como veis en la pirámide, cuyo punto de partida en cualquier modelo, por lo menos en los modelos que nosotros recomendamos siempre es tener muy clara cuál es tu identidad. Una vez que tienes clara cuál es tu identidad, ya puedes aplicar cualquier modelo y te será muchísimo más sencillo. En este modelo estamos hablando de 4 conceptos: el mercado, el sector, las actividades clave de tu empresa y las capacidades clave de tu empresa. Lo primero que tienes que analizar, te tienes que sentar a analizar, que es a qué segmento de mercado te diriges, si te diriges a uno, si te diriges a varios, y qué factores de éxito clave quieres satisfacer en cada uno de esos segmentos. Tienes que delimitar realmente tu mercado. Por ejemplo, tienes que delimitar si vas a un mercado de lujo o vas a un mercado de low cost. Si vas a un mercado de lujo, pues tus factores claves de éxito acabarán siendo pues, una gran calidad, un elevado diseño o una alta imagen de marca, por ejemplo. Una vez que tienes delimitado tu segmento de mercado, tienes que determinar qué estrategias, qué acciones tienes que realizar para llegar a esos segmentos y poder satisfacerles a esos segmentos de mercado. Te va a determinar la ventaja competitiva respecto a los competidores y te va a permitirte diferenciar dentro del sector. En el caso del ejemplo anterior, si estamos dirigiéndonos a un segmento de lujo, pues nuestra estrategia va a ser conseguir esos factores claves de éxito, pues, por ejemplo, a través de una exclusiva distribución. Si hubiésemos elegido un segmento de low cost, pues tendríamos que considerar básicamente el precio y olvidarnos de los demás y trabajar desde dentro de la empresa para reducir al máximo los costes. En ambos casos hay que saber comunicar bien. No es lo mismo si te diriges a un segmento de alta gama, la comunicación que vas a hacer como si lo vas a hacer a un low cost. No es lo mismo la comunicación que hagas desde Louis Vuitton que que hagas desde J&J. La tercera pata de este modelo sería las actividades. Una vez que has establecido las estrategias que te van a diferenciar de la competencia, tienes que fijarte en tu empresa dónde puedes realizar las actividades claves para dar esa respuesta al segmento de mercado. Si has elegido el sector del lujo, tendrás que enfocarte dentro de tu empresa dónde
en tu zona, en tu área de departamento de diseño, tu departamento de calidad, tu departamento de distribución, porque ahí es donde tienes que diferenciarte de tu empresa. Y por último, una vez que ya tienes las actividades, pues ¿qué capacidades tengo dentro de mi empresa que me van a ofrecer esa capacidad para hacer un mejor diseño, una mejor calidad, un mejor marketing? Tienes que saber cuál es tu personal que tienes, tu tecnología, tu conocimiento, tu capacidad financiera. En base al análisis de estos 4 conceptos y haciéndoles paso por paso, pues estarás determinando tu estrategia. Al final tendrás un documento, tendrás un plan, etcétera, pero esto sería un poco la metodología que podrías emplear. En momentos de crisis como el actual, muchas veces dices, vale, es que no, ¿cómo vamos a ponernos ahora a analizar el mercado y los segmentos de mercado si prácticamente no existe mercado, está todo paralizado? Se le puede dar la vuelta a la pirámide y empezar por analizar tus capacidades. Estas capacidades te van a determinar qué actividades vas a poder desarrollar mejor con respecto a tu competencia. Y esas actividades también te van a determinar la dimensión estratégica que te va a dar la ventaja competitiva respecto al resto. Y en base a esa ventaja competitiva, pues ya tendrás posibilidad de elegir el segmento de mercado al que dirigirte. Sería una manera contraria de utilizar la metodología. El segundo método que queríamos comentar, que es bastante interesante, es el modelo del método del océano azul, que algunos habréis leído sobre él, lo habéis conocido. No muchas empresas lo han implantado. Operativamente hablando. El modelo del océano azul fue creado por Chan Kim y René Maubourg, que son 2 profesores de la Escuela de Negocios INSEAD francesa, y este modelo estratégico se basa en transformar los mercados y las industrias que están muy saturadas por una alta competencia en mercados de nicho con mucha potencialidad de crecimiento económico. Es decir, estos mercados saturados es lo que en la metodología del océano azul se llaman océanos rojos. Nosotros todos nos sentimos en un océano rojo, es decir, son mercados muy maduros, con una alta competencia y con una dificultad para diferenciarte. Esos serían nuestros océanos rojos. ¿En qué se basan principalmente? ¿Cuál es la diferencia entre un océano rojo y un océano azul según esta metodología? Bueno, pues si veis a la izquierda, en la parte del océano rojo, los océanos rojos simbolizan las áreas de comercio existentes actualmente, casi todos los mercados están prácticamente copadas. Tienen unas reglas que ya están preestablecidas y que son muy difíciles de cambiar porque son las que son de siempre. Y son muy necesarios, existen y siempre existirán, porque de los océanos rojos surgen los océanos azules. Los océanos azules no surgen de la nada, ¿no? Surgen de los océanos rojos. En la parte del océano azul, pues ¿qué representan? Representan las ideas de negocio de esos océanos rojos que aún no han sido exploradas, y eso es lo que tenemos que encontrar. Traspasan los límites de los océanos rojos y encuentran nuevos horizontes que consiguen llegar a mercados que aún no han sido explorados, ¿no? Los autores recomiendan que sigas 6 vías, o sea, un camino de 6 vías para intentar crear tu océano azul dentro del sector en el que pertenece. Para eso tienes que hacer una reflexión y analizar tu mercado y analizar tu industria desde 6 vías, que son las que marcamos aquí en color azul en la columna de la derecha. La primera de ellas es observar la industria en la que estás a través de industrias alternativas. No te fijes solamente en tu industria, sino busca otras industrias alternativas que piensas que pueden ser de interés para ti y para tus productos. Sería un poco la reflexión o el caso de cómo surgieron todos los multicines que están llenos de restaurantes dentro de los multicines. En un momento dado, los cines, los operadores de los cines veían que quién era su competencia, las otras salas de cine, pero vieron más allá y vieron industrias alternativas, porque al final las industrias alternativas de los cines eran los restaurantes. Porque cuando una persona salía los viernes por la noche a pasar empezar el fin de semana, elegía o voy al cine o voy al restaurante. Entonces, ahí los creadores de las salas de cine estuvieron observando productos alternativos a sus propios productos. Una segunda vía en la que nos tendríamos que fijar son los grupos estratégicos dentro de tu propia industria. No es lo mismo, probablemente, pues si estamos en el mundo del automóvil y Mercedes se fijará en BMW o se fijará en Jaguar para analizar cómo están actuando los clientes de esas marcas. No se va a fijar en
en Dacia o en Sanyong o en Nissan, porque son otro segmento, parece que otro segmento de mercado. El éxito también, la vía del Océano Azul es fijarte en cómo los compradores de unos segmentos u otros pueden saltar al otro segmento, cómo un comprador de un Dacia puede saltar a un BMW o viceversa. Es decir, tienes que mirar entre los segmentos de tu propia industria. La tercera vía que establece el Océano Azul es fijarte en la cadena de compradores. Normalmente te fijas, tú, el comprador de tu producto se está fijando tú te estás fijando en el comprador de tu producto habitual, no te fijas un poco más allá. Con un ejemplo lo podemos ver, fue el caso de las fotocopiadoras Canon, en la época en que las fotocopiadoras solo se vendían a empresas de reprografía, cuando ibas a hacer una fotocopia ibas a una tienda y hacías una fotocopia, ¿no? Canon creó la fotocopiadora doméstica porque se fijó más allá de lo que eran sus compradores habituales o los que podían ser sus compradores habituales. Una cuarta vía que te recomiendo a la hora de analizar o de implantar o analizar una estrategia o implantar una estrategia a través del concepto del Océano Azul es a través de los productos o explorar productos o servicios complementarios. Perdón. Es decir, tienes que fijarte en todo el proceso de compra que realiza tu comprador de tu producto, no solamente en el comprador de tu producto en el momento de hacer la compra. Fue el caso de la famosa tetera de Philips. Bueno, ahora nosotros diremos que es absurdo porque todas las teteras, cuando compras una tetera eléctrica, lleva un filtro metido dentro que se supone que es para que la cal del agua se quede ahí. Pero cuando Philips inventó la tetera, esto no existía, eran teteras que se ponían y lo que pasaba es que el agua del té estaba, sobre todo en el Reino Unido, tenía muchísima cal. ¿Qué pasaba? Los fabricantes de teteras decían, bueno, es que el agua del Reino Unido está llena de cal, ¿qué vamos a hacer nosotros? No vamos a cambiar el agua. Sin embargo, Philips se fijó en el más allá, en un poco más, hizo cuál es el problema a la hora de comprar las teteras de mis clientes y es que tienen mucha cal. ¿Y cómo lo pudimos resolver? Crearon un filtro que lo pusieron dentro de la tetera. Eso fue una innovación tremenda. Todas las teteras existentes hasta el momento tuvieron que desaparecer y cambiarse por las nuevas teteras de Philips. Otra vía que permite analizar o que te recomienda analizar cuando haces Océano Azul es reconsidera la funcionalidad, emocionalidad de tu producto. Hay muchos productos muy funcionales que transmiten poca emoción y otros productos muy emotivos que son muy poco funcionales. Es el caso, por ejemplo, de lo que decíamos antes de los relojes Swatch. Era un producto totalmente funcional hasta que llegó Swatch, incluyó la parte emotiva y consiguió ese nicho de mercado. O, por ejemplo, el caso de Body Shop, de las tiendas de perfumería y cosmético, un producto totalmente emocional a la hora de comprarlo y lo que incorporó Body Shop a esa parte emotiva fue la facilidad, la funcionalidad de ese producto. Y por último, intenta participar o dar forma a las tendencias que observas en el mercado o en el tiempo. No te quedes en lo que ocurre, sino intenta anticiparte. Es el ejemplo de la aplicación iTunes de Apple. Apple se dio cuenta en un momento dado que la gente se estaba empezando a descargar música, que quería descargarse música de su ordenador, pero era ilegal y lo estaba haciendo de manera ilegal. ¿Qué hizo? iTunes llegó a un acuerdo con todas las grandes distribuidoras de música para poder legalizar el proceso y que la gente pudiese seguir descargándose la música de una manera legal. Se percibió la tendencia que se estaba dando y se anticipó a trabajando sobre ella. Estos 6 caminos, que son los 6 caminos que recomienda el Océano Azul, los hemos visto en productos que a lo mejor no los habíamos percibido como tales, pero son los típicos. Nos hemos dado aquí 4 ejemplos. El ejemplo de la Nintendo de Wii. En un momento dado, Nintendo estaba en un océano azul, un océano rojo feroz, lleno, muy rojo, en el que prácticamente todo era una lucha de las grandes compañías que producían las consolas, ¿no? Lo que hizo Nintendo fue, para escaparse de ello, fue analizar más allá y vio que más allá, aparte de los niños que jugaban a la consola, podían intentar traerse a los padres y así además que los padres pudiesen jugar con los niños. De ahí nació el concepto de Nintendo, de la Nintendo con la que al final a partir de ahí hemos jugado todos, incluso hemos jugado con nuestros hijos, ¿no?
Otro ejemplo claro de océano azul fueron las famosas las freidoras de patatas fritas sin aceite. Un mercado que estaba océano rojo total y que estaba más totalmente en decadencia, pues porque se estaba relacionando la relación que existía entre la freidura de las patatas fritas y el exceso de colesterol y los problemas de salud. Y ahí se invirtió ahí la creatividad fue buscar cómo poder hacer patatas fritas sin aceite y eso revolucionó totalmente el mercado de las freidoras. El de la tetera de Philips, como hemos comentado antes, o el que algunos conoceréis, el famoso del Circo del Sol. A finales de los 80, el mundo del circo era un mundo en que iba dirigido a los niños, donde había muy grandes payasos y payasos que eran nada más artistas de gran renombre y muy caros, y el circo estaba lleno pues, de animales. Empezaba una tendencia en la que los circos empezaban a ver una decadencia, primero porque el exceso coste de los payasos, los niños ya no querían ir tanto al circo porque ya habían sacado las consolas y estaban más pendientes de las consolas que de otra cosa, y teníamos que cada vez más la sociedad protectora de animales y la mayoría de la gente veía como un abuso de animales a los que aparecían en el circo. ¿En qué se fijó el Circo del Sol? Se fijó en crear algo que fuese más allá del mercado de los asistentes habituales, que eran los niños, para que pudiese llegar al mundo de los mayores, contratar artistas que no fuesen tan reconocidos, pero que siguieran siendo artistas y entonces los pudiera contratar a un más bajo coste, y trasladar también el espectáculo del mundo del teatro o el circo al mundo del teatro para llegar al mundo del adulto, de tal manera que en vez de ir al teatro pues pudiese ir a sentirse en el circo como si estuviese yendo al teatro. Ahí fue un poco el éxito del Circo del Sol y la aplicación del océano azul que desarrolló el propietario. En esta metodología en este modelo de aplicar estrategia tienes una metodología que no vamos a entrar en ella, pero que sí que se recomienda que se aplique y tienes muchísima documentación veis ahí que el título del libro te hay una página web donde te puedes bajar la metodología y las diferentes matrices que tiene, pero tiene en cuenta 4 conceptos. Para poner en marcha este modelo se te recomienda utilizar 4 conceptos. El primero es el de reconstruir las fronteras del mercado. Es decir, te recomienda abrir tu mente y busca el océano azul allí donde no está la competencia, siguiendo las 6 vías que hemos dicho anteriormente. Reflexiona y mira. Busca industrias que proporcionen alternativas a tus productos. Mira más allá de tu competencia. Busca alternativas para los usuarios, no tanto para tus compradores. Fíjate en tus usuarios y busca esas alternativas. Analiza los servicios complementarios a tu negocio. No solamente piensa en tu negocio, sino en lo que complementa. Mira la parte emocional y la parte funcional de tu producto y ve y reflexiona cómo puedes aportar. Y anticípate a las tendencias. Investiga y anticípate a ellas. El segundo paso que tenéis que dar para aplicar el modelo del océano azul es centrarte en la idea general, en la imagen general, no en los números. El océano azul es muy chocante porque quita de golpe todo lo que los Excel que tú has creado, tus hojas de cálculo, todas tus hojas presupuestarias, y se fija en lo que ellos llaman los autores un cuadro estratégico. Un cuadro estratégico que te tienes que construir y que te va a determinar cuál va a ser el perfil estratégico de los competidores existentes y posibles, por un lado, y cuál va a ser el perfil estratégico de la empresa o que te va a decir, el perfil estratégico de tu empresa que te va a decir dónde estás invirtiendo y dónde tienes que invertir en el futuro. El tercer paso tendría que ser lo que llaman el ver más allá de la demanda existente, que es muy curioso. Es decir, no te fijes en tus clientes, no te centres en los clientes, fíjate en tus no clientes. Tienes que fijarte en los que no son clientes. En vez de fijarte en lo que te diferencian los clientes unos de otros, te tienes que fijar más en lo que valoran todos los posibles y potenciales compradores en común. El ejemplo que os ponemos es el de la compañía de palos de golf, Callaway Golf, los que jugáis algo que la conoceréis, que vio más allá y ellos se fijaban de que la gente que iba a jugar al golf, pues le costaba mucho jugar al golf porque no daban a la bola y era complicado dar a la bola. Entonces ellos construyeron un palo de golf con un cabezal más grande, para de tal manera que se estaban fijando en cuáles eran los hándicaps de los no clientes para atraerlos como clientes. Y por último, lo que recomiendan es crear una secuencia estratégica correcta.
una secuencia, crea un proceso de trabajo y síguelo para ponerlo en marcha. En este proceso de trabajo lo primero que tienes que hacer es fijarte en la utilidad para el consumidor de tu producto. Muchas veces nos asesoramos con nuestro producto, que es fantástico, que da unos servicios fenomenales, que para nosotros es el mejor producto y es el ideal, pero nunca nos paramos a analizar cómo lo está observando y cómo lo está absorbiendo el consumidor final de nuestro producto. Y fue, por ejemplo, el caso de la consola que creó Philips, la que llamaban el CDI de Philips, que era un lector de CD pues, que te permitía hacer de consola, escuchar música, ver vídeos, tener juegos. Sin embargo, era tan complicado que la gente no lo entendía y no lo compraban. En segundo lugar, fíjate en cómo, reflexiona en cómo debes fijar el precio. No fijes el precio en base a tus costes, sino piensa en el precio que estaría dispuesto a pagar tu cliente ideal y ese es el precio que tienes que lanzar en el mercado. El objetivo no es dejar el mejor precio, sino poner el precio que más potenciales compradores te puedan atraer. Una vez que has fijado el precio, ya analiza tu coste y en base al precio que has fijado, establece tu coste y reduce tus costes al máximo para que puedas vender a ese precio que has establecido para el mercado, que te pueda dejar el margen. Y por último está el concepto de la adopción. En todo este proceso te vas a encontrar muchos obstáculos y lo importante es saber cómo analizar esos obstáculos y absorber esos obstáculos que evidentemente para adoptar esta nueva metodología y esta nueva estrategia te vas a encontrar unos obstáculos que vienen del miedo al cambio, de que esto va a suponer un cambio y por tanto eso va a suponer de primeras un rechazo por parte de tu equipo, de tu gente o un rechazo por parte de los clientes. ¿Cómo puedes conseguir eliminar estos obstáculos? Pues básicamente una parte muy importante es la formación en la que tienes que trabajar, ¿no? Bueno, muchas veces cuando analizas el concepto, la metodología del océano azul, dices, bueno, es que me estás diciendo que esto es un monopolio. Sin embargo, aquí podéis ver un poco la diferencia respecto al monopolio. El monopolio se basa en innovación, al igual que el océano azul, porque creas algo que te va a diferenciar. En el monopolio no hay competencia, con lo cual, como no hay competencia, tú vas a poner el precio del mercado que tú consideres, lo suficientemente alto hasta el precio que tú consideres, y te va a dar igual un poco el coste, porque como tú vas a poner el precio, siempre va a ser superior al coste. No vas a utilizar los recursos escasos que necesites, porque tus costes van a ser los que sean, ya que tú vas a poner el precio. Normalmente el monopolio, cuando se abre la competencia y llega a la competencia, sueles perder tu posición y tu nicho. En el caso del océano azul es en cierto sentido parecido porque se basa en la innovación, pero estás creando una demanda porque le estás dando a esa demanda una calidad nueva. Haces un salto cualitativo. Estableces un precio que ya determinas tú ese precio y estableces el precio que es asequible para el mercado, porque en base a ese es cuando realizas tus costes y mantienes unos costes bajos y por tanto utilizas menos recursos a utilizar unos costes más bajos y desincentivas la entrada a la competencia porque estás dando el precio que quiere el mercado, no el que tú estás poniendo. En el modelo del océano azul ganan todos. Gana el comprador porque tiene un producto de alta calidad a un precio asequible o al precio que paga el mercado. Ganas la empresa, pero gana la sociedad porque se utilizan menos recursos escasos y ganas tú como empresa porque te aseguras una demanda a largo plazo. Bueno, el tercer y último modelo que os queremos presentar es el que nosotros llamamos el del DAFO Express, que también hemos realizado alguna vez, que quizás es el que más se parece a los modelos tradicionales de estrategia que algunos conoceréis. Es un modelo que nosotros llamamos atajo, porque se utilizan diferentes atajos para llegar a realizar el DAFO y se realiza a través de una metodología de análisis interno y una metodología de análisis externo. Es muy importante también en este método la participación de toda la empresa, de toda la parte, evidentemente, de la propiedad de la empresa, hasta las personas que están en planta, hasta las personas que son ejecutivas y los operarios. Y también es un método que te permite trabajar en grupos dinámicos diversos, vas a juntar a gente y por tanto vas a tratar egos, vas a tratar personas, vas a tratar comportamientos humanos y nos gusta complementar a nosotros esta metodología pues con otras metodologías más de
comportamiento social y de comportamiento humano. Al final, como veis aquí, es un DAFO, es un cuadro donde tú luego tienes tus debilidades y fortalezas a las que llegas a través de un análisis interno y unas amenazas y oportunidades que llegas a través de un análisis externo. Para hacer ese análisis interno, nosotros solemos utilizar diferentes metodologías o métodos de atajos para facilitar el hacer el análisis interno, como es el modelo del EFQM, el de la matriz querer-tener, de la matriz de propuesta de valor o también la parte de las entrevistas internas, que es algo fundamental en el desarrollo de este análisis interno. Para el análisis externo se suele utilizar una metodología más clásica, que es la metodología del modelo de Porter. Una vez que tenemos nuestro DAFO, tenemos gran parte del trabajo hecho. Como veis en este esquema, parte fundamental y de origen de siempre de cualquier modelo, la identidad. O sea, tiene que estar siempre clara cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuáles son los valores de tu empresa. Consigues realizar tu DAFO a través del análisis externo y el análisis interno, y a través de ambos creas tus líneas estratégicas que son titulares de tus acciones estratégicas, de la estrategia que vas a hacer. Una vez que tienes las líneas estratégicas desarrolladas, las subdivides en objetivos. Cada objetivo va a estar subdividido en planes de acción y cada objetivo va a tener un responsable. Como no podía ser de otra manera, tienes que trabajar con un cuadro de mando que te permita desarrollar un control de seguimiento de los planes de acción, y al final tendrás en una radiografía lo que llamamos un mapa estratégico, de tal manera que en una radiografía vas a tener todos tus desarrollos estratégicos, tu reflexión estratégica que vas a poder compartir y vas a poder enseñar al resto de la empresa y al mercado. En conclusión, y ya llegando al final, los conceptos que nos gustaría que hubiésemos dejado claro es la contraposición de cerebro y corazón, en el sentido de alma, de lo mental y que te lleva al controlar el miedo, y del sueño que te lleva al cambio, que te lleva a la aceptación del cambio y que te lleva a la estrategia. En tiempos de crisis la estrategia es más importante si cabe, y es cuando más hay que hacer estrategia. En tiempos de crisis la estrategia es un poco diferente porque es emergente, es de todo el mundo de la empresa. Hay que ser flexible y humilde y aceptar el valor de las personas y de todas las ideas de la empresa. Es una estrategia de innovación donde cuando en sus momentos de crisis es cuando surge toda la innovación y donde realmente sale el talento de tu empresa. También hemos querido dejar claro que la gestión estratégica no es gestión operativa, que la gestión operativa no la tienen que hacer los que hacen gestión estratégica y que los líderes tienen que estar en la estrategia y no en el día a día. No hay que pensar en qué decisión voy a tomar mañana, sino en qué decisión debo tomar hoy para conseguir lo que quiero mañana. Tener claro la identidad, fundamental. Lo primero que hay que trabajar y que hay que tener siempre claro es los valores, la misión y la visión, sobre todo los valores. Y que, como hemos visto, que en tiempos de crisis todo es escaso, también el tiempo, pero hay que dedicar tiempo a la estrategia, es fundamental. Toma tu tiempo, como decía Napoleón, tómate tu tiempo, elige el modelo para hacer la reflexión estratégica, aplícalo y actúa. Y bueno, pues os dejo y termino con una frase de las que me gustan a mí, siempre dejar por ahí sueltas, que dijo James Baldwin: no todo lo que se afronta puede cambiarse, pero nada puede cambiarse hasta que se afronta. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestro tiempo de haber estado conmigo este ratito. Y bueno, pues le cedo la palabra a Jorge, que ya veo que aparece en pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tan interesante intervención. Vamos a dejar un tiempo. Ya empiezan a llegar algunas preguntas para los que os habéis incorporado durante la presentación de Pablo. Me primero recordaros que tenéis en el panel de control una parte de preguntas que las podéis ir realizando ahora mismo mediante el chat. Las leeremos y se las lanzamos a Pablo. Tenemos aquí una de Elena Sainz, donde por supuesto agradece tu intervención, Pablo. En el caso de organizaciones, asociaciones
¿qué enfoque de modelo según vuestra experiencia es más apropiado? Bueno, esto, si nosotros normalmente en el mundo de las asociaciones aplicamos el modelo del DAFO Express. Es un modelo que nos permite trabajar muy cómodamente, porque a diferencia de una empresa, en una asociación normalmente se hace la estrategia o la planificación estratégica se hace con la junta directiva. Y la junta directiva suele estar formada por personas que son líderes ya en sus propias empresas. Con lo cual, allá hay mucho ego metido en una habitación junto y a la vez. Y entonces el modelo del DAFO Express a nosotros nos permite delimitar muy bien las áreas de trabajo, que cada uno se sienta partícipe de lo que hace, y es un modelo mucho más sencillo de aplicar que el del Océano Azul, por ejemplo, que está más indicado para empresas, porque ahí lo que están buscando es una innovación y una diferenciación del resto del mercado. O del modelo del núcleo estratégico que quizás es más para empresas con una necesidad muy imperiosa de hacer algo muy rápido. Vale, muchas gracias. Otra consulta, de los modelos que has presentado, ¿cuál recomendarías tú aplicar en estos momentos? Pues en estos momentos cualquiera. En estos momentos lo importante es hacer reflexión estratégica, dedicar un tiempo a la estrategia. A partir de ahí, cualquier modelo en el que te sientas más cómodo eh, es, eh, es recomendable. Nosotros, como no puede ser de otra manera, siempre recomendamos ir acompañados. Normalmente hacer estrategia interna se puede hacer. Hay mucha gente que tiene muchísimo conocimiento de estrategia que está dentro de su empresa. Pero es muy difícil abrirte en canal, mirar tus tripas, aceptar tus defectos y aceptar sobre todo tus mejoras. Y para eso ir acompañado es mucho más sencillo. Normalmente la estrategia no se hace, como hemos dicho, desde una solo, sino que se hace haciendo participar a todo el equipo, a toda la empresa. Cuando tienes que hacer estrategia con tu equipo de operarios, o a veces hasta con tu equipo directivo, ellos no van a participar de una manera tan sincera o no se van a abrir de la misma manera que si lo haces con un externo. Nosotros siempre aconsejamos hacerlo a través de una compañía externa. No solamente te va a aportar consejos, sino que también te va a ayudar a sacar realmente lo mejor de tu gente que va a participar en el plan estratégico. De acuerdo, muchas gracias. Veo en Natalia Dolz, bueno, realmente tiene es la misma consulta. Si tuvieras que recomendar solo un modelo, ¿cuál sería? Bueno, mientras tanto llegan... A Natalia le diré que te recomiendo lo que lo haga con Coloquio. Pues sí, excelente. Mientras llegan más consultas, os recuerdo que las que no se os vayan ocurriendo ahora mismo, lanzaremos ahora mismo una encuesta de satisfacción, nada más terminar el webinar, donde lo que no se os haya ocurrido antes lo podéis trasladar a continuación. Dentro de la encuesta hay un apartado de observaciones donde podéis ahí poner todo lo que no se os haya ocurrido por ahora comentar a Pablo, así como poder escribirle en su email, que lo está reflejando aquí, en pserrano@coloquio.net. Nos llega otra consulta de Irene Buján. En este caso, nosotros teníamos un plan estratégico que combinábamos con los resultados del informe de revisión anual y teniendo en cuenta los dos, marcábamos el plan anual. El modelo utilizado en el DAFO, unido con un análisis PEST, deberíamos revisar el plan anual y pasar en estos tiempos de la elaboración de un nuevo plan estratégico. Perdón, espero que si no Sí, vuelvo a lo he leer. entendido. Mi respuesta es sí. Gracias. Es decir, esa información que tú utilizas de base para hacer plan estratégico, eso es parte del análisis interno y del análisis externo. Es una parte interesante para hacer el DAFO, pero no debe condicionar la parte de reflexión estratégica. Con lo cual, mi recomendación es que sí, que lo utilices como parte de tu análisis estratégico para ayudar a hacer tu DAFO,
pero que no sea la base para hacer la estrategia. No hacer una revisión, que es mejor hacer un nuevo plan. Sí. De acuerdo. Hay otra consulta de nuevo de Elena Sainz. En el caso de una organización que ha finalizado un plan estratégico y quiere revisarlo para elaborar uno nuevo, ¿hay alguna dinámica recomendada? En el caso de una organización, perdón, que me has dicho. Que ha finalizado un plan estratégico y que quiere revisarlo para elaborar uno nuevo. ¿Si hay alguna dinámica recomendada para este caso? Entiendo que no se refiere tanto a modelo, que es de lo que hemos hablado, sino a una dinámica especial dentro de los modelos, y entiendo que cuando dice organización a lo mejor se refiere a asociación. Entonces, bueno, dinámicas de trabajo en equipo pues hay muchas y diversas, en la que uno se sienta más cómodo. Es decir, no hay una metodología concreta. Depende mucho también volvemos a lo mismo, de si lo haces interno o si lo haces externo. En el caso de si lo haces externo, pues puedes pactar un poco con el consultor externo la dinámica con la que puedes trabajar, porque si lo haces interno te va a ser mucho más difícil, porque tú conoces a tu organización, conoces en este caso a tu junta directiva, ellos te conocen a ti, entonces, bueno, yo recomendaría que si se ha venido haciendo internamente, que se pueda hacer externamente, que le van a traer diferentes dinámicas, y que si lo que quieres es crearte dinámicas de trabajo concreto para aplicar modelos, bueno, ahí me manda un mail, yo te puedo aconsejar en función de algo más concreto, pero va a depender mucho de lo que quieras, sobre todo del modelo que estás aplicando, vamos, y de la organización, de cómo es tu organización. No se puede hacer una recomendación genérica. Vale, de acuerdo. Muy bien. Por ahora no tenemos más consultas. Mientras tanto, antes de finalizar este webinar, recuerdo a todos los asistentes que estos webinars de coloquio pertenecen a una serie de webinars donde el siguiente va a ser el martes que viene, sobre cuenta lo que eres, cómo poner en funcionamiento un plan de comunicación. Va a ser el día 16 de junio, martes que viene, a las 11 de la mañana. Y luego una semana después, el martes 23, comunicación de crisis, adapta tu mensaje a las necesidades del momento, también a las 11 de la mañana. Con lo cual, vale, sin haber ya ninguna consulta más, no me queda más que agradecer tu tiempo y tu intervención, Pablo. Así como al resto de asistentes, muchísimas gracias por haber asistido. Gracias a ti, Jorge, y a todos. Muy bien, muchísimas gracias.